la infancia y la niñez, ¿verdad? Uno de estos recuerdos que yo albergo, y no lo albergo porque haya sido un grato recuerdo, sino porque recibí en esa tarde una lección, como decimos en buen cubano, a las malas. Fue una tarde donde ya era la hora en que normalmente me llamaban de mi casa. Nosotros vivíamos en un edificio, en un tercer piso, y cuando yo era un niño, siempre estábamos jugando los niños del barrio ahí frente al edificio. Recuerdo que frente había un cine que empezaron a construir en los años 80 y nunca terminaron, y nosotros lo usábamos para jugar a los escondidos y demás. Al lado del cine había una casa que se comenzó a construir también para un trabajador del Central Azucarero, y nosotros la derrumbamos como 2 o 3 veces saltando por encima de los huecos de las ventanas, porque parece que el material con que se hicieron los bloques no era el correcto. Y en ese proceso siempre, aproximadamente 6:30 de la tarde, se asomaba alguien de mi casa, ya sea mi mamá, mi papá o mis bisabuelos, con los cuales también vivía, y ellos se asomaban y me llamaban para bañarme. Esa tarde, mi bisabuelo salió a llamarme al balcón. Y él me llama, y yo lo veo, que él me está llamando, y él me dice, sube que ya son las 6:30. Y yo le hago muecas. Él me vuelve a llamar, y él me dice, mira, te voy a volver a llamar, sube que ya son las 6:30. Pero, muchacho rebelde al fin, yo continúo de alguna manera burlándome de él para congraciarme con los muchachos que estaban conmigo. Y yo recuerdo una frase que él me dice, al final tú vas a tener que subir. Cuando a ti te entre hambre, tú vas a subir. Él entró para dentro de la casa, yo seguí jugando muy orondo por aquella actitud que había tomado, aquella valentía, que no es valentía, es rebeldía. Pero sabiamente mi bisabuelo tenía razón. Quizás 1 hora después, ya yo había olvidado lo que había pasado, subí las escaleras a mi casa, recuerdo que entré, estaba sofocado de estar corriendo, me senté en el sofá, estaba la puerta y estaba el sofá así. Yo me siento en el sofá, y cuando yo me siento en el sofá, veo a mi bisabuelo salir del balcón con una soga en la mano. No tuve tiempo de hacer nada, automáticamente fue sogazo tras sogazo, hasta un punto donde ya yo no podía aguantar más el dolor. Y las únicas palabras que salieron de mi boca fue, perdóname, 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 perdóname. Lo repetí como 4 veces, hasta que él paró de darme con la soga. Yo estaba llorando por el dolor, y él también estaba llorando por lo que hizo en este momento quizás de ira. Pero lo que yo aprendí es que cuando somos advertidos de algo, escuchemos y actuemos. Él me advirtió varias veces, tienes que subir, ya es la hora, tienes que subir. Yo no tomé en cuenta la advertencia, me burlé de él y al final tuve consecuencias de eso. ¿Por qué les hago esta historia, mis hermanos? Porque algo parecido y a mayor escala es lo que vamos a estar viendo, o lo que estamos viendo ya en el libro del profeta Amós. Amós comienza a profetizar a un pueblo rebelde, a un pueblo que no escucha la amonestación, a un pueblo que ha sido amonestado una y otra vez y que ha continuado viviendo en su rebeldía. Y Amós trae esta profecía, como también se le dice estos oráculos, por medio de la imagen de un león que está rugiendo. Hermanos, el león es la figura animal más temida que nosotros podemos ver. Y Amós está diciendo que Dios es como ese león que ruge.
Y cuando ruge, hay que escuchar este rugido. Ya veíamos en la primera semana, el pastor David nos estaba guiando en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3, hablando acerca de este león rugiendo desde Jerusalén y trayendo el anuncio del juicio hacia varias naciones, creo que 7 naciones importantes que estaban alrededor del pueblo de Dios. Pero en la segunda semana veíamos también que había un cambio de imagen y ahora el león estaba rugiendo en primer lugar, contra Judá, contra el reino del sur, pero también está rugiendo contra el reino del norte o Israel. Y es específicamente contra este reino del cual Amós va a continuar profetizando en todo el resto del libro. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, los primeros 10 versículos. Así que ya le estoy invitando a que usted pueda abrir sus Biblias. Allí, Amós, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10, y vamos a estar continuando, o vamos a continuar escuchando este rugido del león que está anunciando el juicio para su pueblo. Amós, capítulo 3, versos del 1 al 10, y si usted tiene la fuerza y puede ponerse en pie, vamos a leer la escritura allí. Dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te rogamos que tú puedas ministrar nuestros corazones por medio de tu palabra. Ayúdanos a tener oídos prestos a escucharte y a tomar acciones, Señor, cuando tú traigas amonestación a nuestra vida. Ayúdanos en la predicación de tu palabra, que pueda ser, oh Dios mío, con claridad, que pueda ser también fiel a lo que tú has querido, Señor, transmitir por medio de ella. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos dividido este texto en 3 secciones. En primer lugar, en los versos 1 y 2, vamos a estar viendo este llamado que Dios hace por medio del profeta. Oye, Israel, el Dios que te ha conocido merece tu fidelidad. En segundo lugar, vamos a estar en los versículos del 3 al 8. Hay varias preguntas allí en esta sección, y le hemos titulado a esta división, a esta sección: el león habla juicio, por tanto temamos. Y los últimos 2 versículos, el 9 y el 10, vemos cómo Dios llama a testigos a mirar la maldad de su pueblo. Si hay una verdad que queremos transmitir en esta mañana, es esta: temamos y arrepintámonos cuando seamos confrontados en nuestro pecado, si no, el juicio vendrá. Temamos y arrepintámonos cuando seamos confrontados en nuestro pecado, si no, el juicio vendrá. Y
Y en primer lugar, mis hermanos, vamos a los versículos 1 y 2. Y vemos cómo el Señor comienza por medio del profeta llamando a su pueblo a escuchar. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Así comienza el profeta a declarar su profecía, valga la redundancia, que Dios le ha dado. Pueblo de Dios, oigan cuál es la palabra que Jehová ha dado contra ustedes. Y el llamado hasta este punto que Dios está haciendo a su pueblo es abrir sus oídos y escuchar. Hermanos, Dios en su paciencia, antes de llevar a cabo el juicio, está llamando a su pueblo a que escuchen, a que presten atención a lo que Él le está diciendo. Es interesante que el juicio que está siendo anunciado por Dios por medio de su profeta no es un juicio todavía inminente. No es un juicio todavía inminente. El profeta no sabía cuándo iba a ser. Dios, por supuesto, sí. Nosotros que estamos al lado de acá de la historia, sabemos que este juicio, por lo menos a Israel, se consumió algunos años después. Pero la intención todavía hasta este momento es declararle a su pueblo: si ustedes no se arrepienten, el juicio va a venir. Y qué bueno que cuando nosotros seamos alertados de una catástrofe, producto de nuestra manera de vivir, nosotros prestemos atención y nosotros tomemos acción. Y precisamente esa era la idea a este punto de lo que Amós está diciendo. Escuchen esta palabra. Pero no solamente estaba diciendo el juicio va a venir, sino que hasta ese punto había una oportunidad para volverse a Dios y escapar de ese juicio. Dios está llamando a su pueblo a escuchar lo que Él le está diciendo. Nosotros debemos abrir nuestros oídos a la amonestación, y eso es lo que Dios quería que también su pueblo hiciera. Hijos de Israel, así es como el profeta llama a este pueblo, y esto tiene un significado, estas palabras no están ahí por gusto. Hijos de Israel, hijos de Jacob. Y el profeta, y lo veremos también con la frase siguiente que él está usando, el profeta está recordándole al pueblo cómo Dios había sido con ellos. Hijos de Israel es también decir hijos de Jacob. Dios les está recordando que aun cuando ellos no eran nada ni nadie, eran una mera familia, Él había establecido un pacto con ellos. Un pacto que tenía como base única y exclusivamente su amor para con ellos. Dios viene y se presenta a Abraham, y ustedes conocen la historia, estuvimos predicando Génesis hace creo que un año o algo así. Dios se presenta a Abraham en Génesis 12 y hace una promesa a este hombre. ¿Por qué Dios hace la promesa a Abraham? Porque Dios quiere hacer la promesa. Pero Dios no solamente hace la promesa a Abraham, sino que en Génesis 15 nosotros vemos cómo Dios hace pacto con Abraham. Ya da un carácter formal, por decirlo de alguna manera, a esa promesa. Y vemos cómo hay un fuego y están los animales siendo partidos, y cómo alguien pasa por los animales, y ese es el sello del pacto. Cómo Dios confirma a toda la descendencia cercana de Abraham ese pacto, y cómo se lo confirma a Isaac y cómo se lo confirma a Jacob. Vemos también cómo cuando José está en Egipto y ya va a morir, él reúne a su familia y les dice: nosotros estamos esclavos en Egipto, o nosotros estamos en Egipto, todavía no estamos en la peor parte, está José todavía, estamos en Egipto, pero Dios ciertamente nos visitará y nos llevará a la tierra que Él nos prometió. ¿Y de dónde saca José eso? Del pacto. Precisamente Dios le había dicho a sus padres: yo les daré una descendencia y yo les daré una tierra. Y José está recordando eso.
Cuando llegamos a Éxodo y vemos cómo el pueblo de Dios está siendo oprimido, Dios habla con Moisés y él les dice, ciertamente yo los visitaré. Y está de alguna manera cumpliéndose las palabras que José había tenido con sus hermanos. Dios está visitando a su pueblo. Y hermanos, Israel entendía, cuando escuchaba esta frase, entendían toda esta historia. Si algo el pueblo de Israel conoce en este punto, es su historia. Ellos no estaban viviendo como Dios quería, ellos estaban violando el pacto, pero ellos conocen el pacto. Y ellos conocen su historia, porque dentro de lo que ellos son está el cómo se transmitía de generación en generación todas estas cosas. ¿Qué más el profeta está diciéndole? Dice la Escritura que hice subir de la tierra de Egipto. No solamente Dios le está recordando el pacto, sino les está recordando cómo Él ha sido fiel a ese pacto. Cómo en medio del tiempo tan difícil que ellos están viviendo en Egipto, y estuvieron allí 430 años, y esto también es parte del pacto, porque ya Dios se lo había dicho a Abraham en Génesis 15 cuando establece el pacto. El pueblo será esclavo por 430 años, pero después yo les visitaré cuando llegue hasta mí y se colme el furor de mi ira contra aquel pueblo. Yo los voy a visitar y yo los voy a rescatar. Y Dios está recordándoles por medio del profeta, yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto. Dios les recuerda a su pueblo su elección soberana para con ellos. Dios les dice, no hay nada en ustedes de especial, solamente yo quise amarlos de una manera especial por sobre los demás pueblos. Yo los he tomado a ustedes como mi especial tesoro. Y la frase que Dios usa aquí en el verso 2, solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Era algo que Israel sabía. Pero mis hermanos, esta frase es una frase que declara una verdad sorprendente. Y era la verdad que Israel no conocía. ¿Qué quería decir para Israel esto? Bueno, para Israel esto tenía esta implicación. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido. Nosotros vamos a recibir las bendiciones del pacto. Nosotros no vamos a ser juzgados. Dios pelea a nuestro favor. Dios va a juzgar a las naciones que contra nosotros se levanten, porque Dios está de nuestra parte. Pero eso implicaba también para ellos que ellos iban o estaban viviendo de la manera que ellos querían. Y ellos pensaban que el ser llamados, el ser escogidos dentro de las naciones de la tierra para ser pueblo de Dios era el permiso para hacer lo que quisieran y que eso no iba a traer consecuencias. Israel estaba dispuesto a recibir las bendiciones, pero no tenía en mente que el juicio también vendría. Israel había creado un sistema donde ellos externamente cumplían con ciertas obligaciones del pacto, ellos adoraban, ellos hacían ciertas cosas y todo está bien. No hay problema. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero escuchen lo que Dios dice por medio de su profeta. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y yo no sé cómo eso puede sonar en el oído de usted y el mío. Pero yo creo que en el oído de Israel fue algo espantoso y fue algo que ellos mismos no tenían conciencia en su rebeldía de que esto iba a pasar.
Hermanos, la verdad que Dios está estableciendo aquí es que por ellos ser conocidos de entre todos los pueblos de la tierra, ellos también tenían que vivir en consecuencia con esa elección soberana que Dios había hecho. A ti se te ha dado más se te va a demandar. Dios los había elegido para Él y Dios esperaba entonces que ellos pudieran vivir para Él. Esa era la consecuencia legítima de la elección que Dios había hecho para con ellos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entendemos que cuando Dios toma para sí a alguien, no los libera para que ese alguien viva como le venga en gana. Somos liberados para que ahora respondamos amorosamente a la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios le recuerda el Éxodo. Y nosotros podemos decir que el Éxodo es la historia redentora por excelencia del Antiguo Testamento. Esa es la historia por excelencia que habla acerca de la redención de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios los libra de la esclavitud en la cual estaban sumidos por mucho tiempo. Egipto les había oprimido de una manera cruel y Dios estaba cumpliendo en el Éxodo la promesa de visitarles hecha muchos años antes. Dios les rescata con mano poderosa y en el rescate de su pueblo Dios juzga también a Faraón y a todo Egipto por medio de todas las plagas que envió y finalmente por medio de cómo se ahogó el ejército en medio del mar. Yo quiero que usted pueda acompañarme a leer Éxodo 12, que hay una historia, está la historia allí de la redención, del rescate en el Éxodo. Yo quiero que escuchemos estas palabras, capítulo 12 de Éxodo, versos del 1 al 28, dice así la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al herido en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, ellos experimentaron la gracia de Dios. Por medio de la marca de la sangre en los postes y en los dinteles, Dios pasó por alto a su pueblo para no juzgarles y no matarles. Y Dios obró la salvación, no solamente el rescate, sino la salvación de su pueblo. En este momento, de esta forma, en el Antiguo Testamento. Ellos experimentaron la misericordia de Dios. Ellos no la merecían, pero Dios los había tomado de entre los pueblos de la tierra y los había hecho pueblo suyo. Y Dios estaba obrando acorde al pacto que había hecho con ellos. Cuando Dios los rescata y Dios los saca, Dios comienza a darle leyes. Y estas leyes tienen como finalidad que el pueblo viviera acorde a la santidad de ese Dios que les había rescatado. Ellos eran ahora la posesión de Dios. Y por eso ellos debían vivir de acuerdo a Dios. Pero ellos no lo están haciendo. Mis hermanos, esto se aplica perfectamente y completamente a nosotros también. Nosotros estábamos fuera. Nosotros no teníamos nada agradable a los ojos de Dios. Pero Dios decidió rescatarnos por su infinita bondad, su gracia y su misericordia. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Él nos ha dado su palabra. Y Él espera que nosotros vivamos acorde a su palabra. Que nosotros hoy podamos llamarnos iglesia de Dios, pueblo de Dios, no quiere decir que nosotros podamos vivir hoy como nos plazca. Dios tiene su palabra como el medio por el cual Él moldea y guía a su pueblo en su peregrinar. Y Dios espera que su pueblo tome en serio lo que su palabra dice. Que su pueblo camine conforme a su palabra. Porque de otra manera, su pueblo no estará dándole gloria a Él. Y entonces, que no nos quepa duda, Dios vendrá y Dios juzgará y amonestará a su pueblo. Porque Dios no nos va a dejar caminar como nos plazca. Dios no lo hizo con Israel en el pasado. Dios no lo va a hacer con nosotros en el presente. Si el juicio tiene que venir, el juicio vendrá. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Si el juicio tiene que venir sobre la iglesia del Señor hoy, el juicio vendrá. Y Dios lo hará y la iglesia será juzgada.
Y el juicio tiene como fin, ¿ustedes saben qué? El juicio de Dios con su pueblo. ¿Saben cuál es el fin? Que su pueblo baje la cabeza, se arrepienta, se vuelva a Dios. Ese es el fin. Y si la iglesia está rebelde, si la iglesia no quiere escuchar la amonestación de Dios, Dios la va a juzgar y la va a traer nuevamente. Mis hermanos, lo otro que nosotros tenemos en este texto, en los versos del 3 al 8, tiene que ver con una realidad. Y hay una serie de preguntas retóricas que está haciéndose el profeta aquí. Miremos qué interesante las cosas que el profeta se está preguntando y eran detalles que Israel podía responder a ellos de una manera clara. Miren lo que dice la primera pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Esa es la respuesta sencilla, ¿verdad? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El león no va a rugir hasta que no haya presa en su boca. Porque si no, ¿qué sucede? La espanta, ¿verdad? La espanta. El león va a estar quieto y cuando usted escuche al león rugir, tenga por seguro de que ya la presa va en la boca o ya se la comió. Pero el león ruge cuando ya él atrapó la presa. Y eso es lo que está tratando de transmitir el profeta para que el pueblo entienda. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Cuál es el objetivo del lazo? Cazar, ¿verdad? Y no se va a levantar hasta que no esté la presa ahí. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Estas preguntas retóricas tienen como el objetivo de llevar al pueblo a escuchar con atención lo que el profeta está diciendo. Hay una causa y hay un efecto. Eso es lo que estas preguntas están haciendo. Por ejemplo, en el verso 6 se nos dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Cuál es la respuesta del pueblo cuando escucha la trompeta siendo tocada en la ciudad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debe hacer el pueblo? Alborotarse. Algo está pasando, ¿verdad? La trompeta es la señal. Y lo que les está diciendo el profeta es: escuchen la señal y actúen. ¿Ok? De esta manera el profeta trae con todas estas preguntas retóricas esto. Dios está hablando, el león está rugiendo. Teman. La respuesta al rugido del león tiene que ser temor en su pueblo. Y eso es lo que el profeta está tratando de decirle a un pueblo rebelde como Israel. Mis hermanos, Dios ha dado su voluntad establecida en su palabra. La respuesta de nosotros debe ser humillarnos a ella. Cuando nosotros escuchamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la respuesta que Dios espera de nosotros es que nos humillemos. Y cuando hay pecado en nuestra vida y nosotros somos confrontados por medio de la palabra de Dios, la respuesta que Dios espera es que nosotros temamos y nos humillemos. Ante el pecado, nuestra respuesta no puede ser la apatía. Y eso es lo que está sucediendo con este pueblo. No puede ser la apatía. No puede ser la autojustificación o la autojusticia. Eso no es lo que Dios espera. Dios conoce nuestros corazones, aún el huequito más profundo que usted tenga allí. Dios lo conoce. Nuestra respuesta tiene que ser el arrepentimiento y la confianza de que Dios mismo ha provisto un Salvador que ha pagado nuestras rebeliones y lo ha hecho para siempre.
Arrepentimiento y gratitud es la respuesta adecuada cuando como pueblo de Dios somos expuestos a nuestro pecado por medio de la palabra. No es rebeldía, no es apatía, no es escondernos, no es justificarnos. Es arrepentimiento y es humillación lo que Dios espera. Debemos reverentemente inclinar nuestra cabeza, debe haber dolor en nuestro corazón y debe haber reconocimiento de nuestro pecado. Eso es lo que Dios espera de este pueblo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la respuesta. Ese es el efecto de la causa. Pero eso es lo que Israel no está dispuesto a hacer, tristemente. Versos 9 y 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Hermanos, yo no sé si a usted le sorprende lo que está escrito en los versos 9 y 10. Yo quiero ayudarlos a que usted pueda sorprenderse de lo que Dios está diciendo por medio o haciendo por medio de su profeta en estos dos versos. Dios está levantando a dos pueblos paganos como testigos de la maldad de su pueblo. Nada más y nada menos, Dios está levantando a Asdod. ¿Usted sabe quién es Asdod? Era una de las 5 ciudades más grandes de los filisteos. Dios está llamando como testigo contra su pueblo a los filisteos. Y Dios está llamando como testigos al propio Egipto. Aquel pueblo que él había juzgado, ahora lo está trayendo para que suban a lo más alto. Y esta imagen nos está demostrando que Dios está diciéndole a estos pueblos: suban a lo más alto para que ustedes puedan ver todo lo que mi pueblo está haciendo. Todas las barbaridades que mi pueblo está haciendo contra mí. Hermanos, estos dos pueblos son nada más y nada menos que los enemigos más grandes de Israel en toda la historia. Por lo menos hasta aquí. Los filisteos. Egipto. Es increíble. Pero usted sabe que es más increíble. Que cuando Dios llama a estos dos pueblos a mirar el estado humillante de su pueblo, posiblemente la maldad de Israel era tan grande que hasta estos pueblos quedaban asombrados. Qué terrible. Dios no iba a levantar a pueblos que no iban a ver de una manera asombrosa el pecado de Israel. Pero el pecado de Israel era tan grande que aún estos pueblos iban a quedar asombrados al ver eso. Hermanos, pueblos, por ejemplo, Asdod, que Dios había dicho en el capítulo 1, verso 8, que lo iba a juzgar. A ese pueblo que Dios está llamando como testigo ahora para que viera la maldad de su pueblo. Dios lo va a juzgar por su pecado y por su rebeldía. Pero pareciera ser que la rebeldía y el pecado de Israel era mayor aún que la de esos pueblos. Yo quiero que usted quede con la imagen que nos está narrando el profeta. Hermanos, el Dios justo no pasa por alto los pecados. Ni los de afuera, ni los de adentro. Él quiere que sus hijos anden a la luz de su palabra. Cuando Dios juzga a su pueblo, Él trae un mensaje de que nada puede empañar su santidad. Y nosotros podemos ver más específicamente el juicio de Dios para con su pueblo, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como disciplina, o la Biblia nos da a conocer como disciplina.
Cuando Dios trae disciplina a alguno de sus hijos, primero Dios está diciendo, se ha quebrado mi santidad. Este hijo no está viviendo conforme a esto que yo he estipulado en mi palabra. Y está enseñando a la iglesia lo importante que es para la iglesia reflejar el carácter santo de ese Dios que los ha rescatado. Pero también les está enseñando a los de afuera que Dios es tan justo y tan santo que aún juzga a su propio pueblo. Tremendo. Y eso es lo que Él está enseñándole ahora a Egipto y a Asdod. Mi pueblo también ha pecado, mi pueblo también se ha rebelado, por tanto, yo también les juzgaré. Y ustedes se han levantado como mis testigos. Hermanos, la condición del hombre rebelde para con Dios es lo más triste que usted y yo podemos ver y experimentar en este mundo. Cuando nuestros corazones se empecinan a caminar fuera de la voluntad de Dios, Dios alerta por medio de su palabra, Dios alerta, y cuando no hay arrepentimiento, Dios juzga. Y el juicio de Dios puede ser terrible. El llamado para Israel en este texto es sencilla y únicamente teman. Si el león ruge, teman. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando Dios nos está confrontando con nuestro pecado, temamos. Y ese temor no es de temblar. No, la respuesta que Dios quiere no es que usted tiemble, es que usted se arrepienta y que usted regrese al lugar donde Él lo puso, como su hijo, como aquel que refleja el carácter de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprendamos entonces, por medio de este texto, a que la respuesta que Dios espera de su pueblo cuando Él los amonesta es que su pueblo tema y que vuelva a Él en arrepentimiento. Esa es la respuesta que Dios espera de su pueblo. Concluyo, mis hermanos, recordando entonces la verdad del principio. Temamos y arrepintámonos cuando seamos confrontados en nuestro pecado. Si no, el juicio vendrá. Temamos y arrepintámonos cuando seamos confrontados con nuestro pecado. Si no, el juicio vendrá. Vuelvo y repito, yo no estoy hablando de que Dios nos va a enviar al infierno. Cristo pagó eso. Pero Dios nos va a juzgar. Vamos a sufrir las consecuencias en esta vida de nuestro pecado. Y vamos a sufrir de mano de Dios su castigo y su juicio con el fin de que nosotros volvamos a su camino. Que no esperemos por eso. Que nuestro corazón se doblegue y volvamos a Dios. Pero también la otra verdad es que si el corazón persiste en rebeldía, y recuerden, aquí Dios le está hablando a todo el pueblo de Israel. Aquí habían creyentes y no creyentes. También hay una advertencia para aquellos que persisten en la rebeldía y no creen. El juicio viene. En esta vida y en la venidera. Así que teman, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor. Esa es la única manera en que usted tiene de librarse del juicio venidero. Y cuando usted haga eso, Dios lo va a traer a una nueva vida para que usted viva ahora para Él y continúe viviendo para Él. Y de esta manera también sea librado de la disciplina del Señor en esta vida.
Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir oyendo su amonestación y temiendo su nombre. Que el Señor nos bendiga.